Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Yael Becerril, responsable de innovación en Bursanet, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy llamado Guía de Mercados. No sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero es que los últimos meses a veces han sido un poco controversiales. Ha habido muchos acontecimientos geopolíticos, eh, electorales, etcétera, que pueden tanto ayudar o perjudicar a sus portafolios. Pues algunos temas de los que han pasado es pues las elecciones en México, elecciones en Estados Unidos y el triunfo de el presidente, o la reelección del presidente Donald Trump, conflictos geopolíticos como la guerra de Ucrania y Rusia. También tenemos este otro conflicto con Israel y Hamas, y también un poquito más en Asia, políticas, por ejemplo, de estímulo a la economía por parte de China. Entonces, para esto nos acercamos con nuestra amiga de JP Morgan, Brenda Ramírez. Bienvenida, Brenda. Estamos muy encantados de tenerte aquí otra vez, después de esa plática super padre del el fondo JP Morgan RB US. Eh, Bienvenida. Eh, Déjame, si quieres, leo tu semblanza para, para que puedas introducirte y para que todos conozcan a Brenda. Brenda es Associate y asesor en JP Morgan Asset Management México. Brenda es responsable, en conjunto con el equipo de JP Morgan, de entregar las capacidades y conocimiento de inversión de JP Morgan a clientes mexicanos, incluyendo ETFs, fondos de inversión y cuentas administradas a fondos de pensiones, operadoras, aseguradoras, bancos, asesores independientes y family offices. Antes de JP Morgan, Brenda se desempeñó durante 7 años como Head Portfolio Strategist y banquera de inversión en Privest, asesores de inversión independientes, donde era responsable de comunicar el pronóstico de los mercados, el posicionamiento del portafolio dentro de la empresa, y también era responsable de ejecutar fusiones y adquisiciones en conjunto con el director general de Privest. Brenda es licenciada en Contaduría y Estrategia Financiera por el ITAM y cuenta con una certificación de CFA. Bienvenida, Brenda, y muchísimas gracias por querernos compartir estas mejores ideas de inversión que tiene JP Morgan para que podamos cerrar el año. Cuéntanos, ¿cuáles son tus expectativas de los mercados internacionales para este cierre y que pues, va a ayudar a nuestros portafolios? Buenísimo, muchas gracias por la amable introducción, Yael. Buen día a todos, muchas gracias por su tiempo en esta tarde. Como ya lo dijo Yael, mi nombre es Brenda Ramírez y soy parte del equipo de JP Morgan Asset Management, basados aquí localmente en México. Junto con mis colegas, nos encargamos de traer las estrategias globales de JP Morgan Asset Management a México para los clientes mexicanos como ustedes. Me complace mucho la amable invitación que en esta ocasión me hizo Bursanet para compartir con ustedes nuestras perspectivas para cerrar el año. La sesión la vamos a dividir en dos partes. Primero, les voy a compartir nuestra visión de mercados y qué esperar hacia el cierre de 2024, que ya se nos fue el año prácticamente, y la primera parte de 2025, haciendo uso de algunas láminas de nuestra guía de mercados, la cual ustedes pueden consultar en su totalidad en español en nuestra página de internet. En la segunda parte de la sesión vamos a revisar a lo que cariñosamente llamamos principios para una inversión exitosa en el largo plazo. Son unos gráficos muy divertidos, la verdad, de mucho impacto y que estoy segura les van a servir para lo que resta de su vida como inversionistas. A veces con todo el ruido de las noticias olvidamos estos pilares tan importantes y creo que vale la pena dedicarles un rato en la sesión de hoy. Y por supuesto, al final de la sesión dejaré un espacio para abordar todas sus preguntas, las cuales aquí ya él me apoyará moderando. Así que bueno, vamos a arrancar, les vamos a empezar a compartir la pantalla. Denme un instante. Y me gustaría arrancar haciendo un símil con el clima. Em, Vamos a empezar con una tormenta cíclica, lo cual es lo que creemos vivió Estados Unidos después de la pandemia. Pero se preguntarán, Brenda, pero este año el crecimiento ha sido bueno, ¿no? El crecimiento para todo 2024 lo esperamos
en cerca de 2.7% para todo el año. La inflación, 2.4% según la última lectura, el mercado de trabajo sólido y una economía que se está normalizando luego de los excesos de la pandemia. Pero justo cuando el cielo comenzaba a verse despejado, ¿no? Vimos todo este tema de elecciones y vimos aparecer en el horizonte un poco esta niebla política, esta incertidumbre política con todo el tema de elecciones, la victoria de Trump, la confirmación de su equipo, el Senado, la mayoría y una infinidad de cosas. Pero pese a todo esto, es importante no perder el foco en una cuestión. La economía de Estados Unidos tiene un motor súper importante y es el consumo. Hay que enfocarse mucho en los fundamentales, más allá del ruido mediático, y es un poco mi intención en la sesión del día de hoy. Aquí ya están viendo en pantalla la presentación y me gustaría que observaran esto para que vean que lo que les estoy diciendo es real, ¿no? Cómo el ruido político a veces nos ciega. Entonces, en la parte de arriba tenemos el cómo se ha comportado el PIB bajo distintas conformaciones de gobierno. En alguna en donde desde 1947 que hicimos este ejercicio, el 10% de los gobiernos han sido dominados por republicanos, el 29% por demócratas y el resto dividido. Pero pese a esto, el crecimiento del PIB ha sido bueno, ¿no? En gobiernos demócratas ha sido en promedio 4%, en gobiernos republicanos ha sido en promedio 2.8%, en gobiernos divididos 2.7%. O sea, finalmente, sin importar qué, impulsado por el consumo y otros factores, la economía estadounidense crece. ¿Y qué pasa con el principal índice en Estados Unidos, el S&P 500, que congrega a todas las compañías de mayor capitalización del mercado americano? También les ha ido bien, ¿no? Sin importar la configuración del gobierno. En periodos republicanos, el mercado ha pagado casi 13%, en configuraciones demócratas ha pagado 9.3%, un gobierno dividido 8.3%, pero al final en el promedio los retornos han sido positivos. O sea, como pueden ver, hay más barritas por arriba de la línea de cero que por debajo de la línea de cero, que es finalmente lo que queremos, ¿no? Si pasamos aquí a la siguiente página, em, podemos ver lo que ha sucedido en los primeros instantes postelecciones, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron las reacciones iniciales después de la victoria de Trump? Las acciones tuvieron rendimientos mixtos y los rendimientos en el mercado de deuda o mercado de renta fija, me voy a referir a él de manera indistinta, han sido volátiles. Vimos como desde el 4 de noviembre a la fecha, el rendimiento del S&P 500, de este índice que les comentaba, ha sido de 5%. De las acciones, estos números que ven en pantalla están al 15 de noviembre, pero yo se los estoy contando al día de hoy. Las acciones de baja capitalización que están aquí representadas en azul han pagado casi 10% desde que ganó Trump. Las financieras también, casi 10%, las industriales 7%. Y aquí, digamos, mi primera invitación es a reflexionar, ¿no? Aquellos que estuvieron sentados fuera del mercado porque ya vienen las elecciones, porque va a haber volatilidad poselecciones, durante las elecciones, previo a las elecciones, porque el mercado se vería caro, por la incertidumbre, se han perdido de todas estas ganancias que acabo de mencionar. La historia en deuda, en renta fija, es un poco distinta, ha sido más volátil. ¿Por qué? Porque ha habido mucho movimiento en las tasas de interés. ¿Cuál es la mayor preocupación actualmente del mercado y por qué la volatilidad en los mercados de renta fija, de deuda? Es por el endeudamiento, el nivel de endeudamiento en Estados Unidos. Hay una preocupación de que si Trump decide tener estas políticas con menos impuestos, pues de algún lado tendrá que financiarse el Tesoro americano, ¿no? Entonces va a tener que emitir más deuda y entonces el déficit del país va a crecer. Entonces los inversionistas que le prestan dinero comprando sus bonos del Tesoro van a querer una mayor tasa en recompensa. Y en consecuencia, digamos, ha habido muchos ajustes en el mercado de deuda.
Entonces, esas han sido las reacciones iniciales post victoria de Trump. Después, voy a dejar esta página de fondo para contarles un poco cuáles son las principales políticas que vemos bajo este gobierno que estamos anticipando. En primer lugar, anticipamos recortes de impuestos, ¿no? A un potencial recorte en impuestos corporativos, en especial para aquellas empresas que produzcan localmente en Estados Unidos, me refiero. Más tarifas y más altas. Trump ha propuesto un arancel del 10% en todas las importaciones, sin importar de dónde vengan, y un 60% en aquellas provenientes de China, lo cual provocaría un incremento en precios, o sea, mayor inflación. De acuerdo con un estimado reciente de la Universidad de Yale, estos aranceles podrían incrementar de manera importante, significativa, los precios del consumidor. ¿Qué otra política tiene Trump aquí en el centro de su agenda? La reducción de la migración. Y esto podría ser un freno al crecimiento económico. Ahora vamos a ver unos gráficos, pero además de un freno al potencial crecimiento económico, también podría ser una medida que cause otra vez incremento en precios y entonces desate inflación. La tasa de desempleo podría disminuir, digamos, como resultado de esta política. ¿Por qué? Porque hemos visto un incremento en la tasa de desempleo, dado más migrantes levantando la mano para que tengan empleo en Estados Unidos, o más demanda de empleos por parte de migrantes en Estados Unidos. ¿Qué pasa si dejamos de permitir que entren migrantes en Estados Unidos o sacamos algunos de los que ya están? Esta tasa, oferta y demanda, va a bajar. Entonces, digo, ahí podría ser una posible consecuencia, la baja en la tasa de desempleo, que no es malo. Lo que es malo es el posible freno económico derivado de estas medidas, lo mismo que mayor inflación. Después, ¿qué otra cosa esperamos? Menor regulación en algunos sectores. Vamos a hablar de ello más adelante, pero son sectores como el energético, drill, baby drill, seguramente lo han escuchado mucho en las noticias, ¿no? Y menor regulación en el segmento financiero, en bancos en específico. Entonces, conclusión, vemos que estas políticas pueden tener el efecto de un mayor déficit para el gobierno americano, es decir, mayor deuda del gobierno americano, como les comentaba. Si estoy recibiendo como gobierno menos impuestos, entonces tengo menos ingresos, así que tengo que pedir prestado más. Y entonces, cuando los inversionistas ven que me estoy endeudando más, me piden una tasa más alta. Ese es un poco el riesgo del déficit que tanto han escuchado seguramente en estos días post elecciones. Y también esto no vemos que vaya a estimular de manera significativa la actividad económica. Pero lo que sí vemos es un riesgo de reaceleración en la inflación, como ya lo comentaba, producto de este incremento en los niveles de precios. Em, y también esto podría causar que la Reserva Federal, la prima hermana en Estados Unidos de Banjico, tenga que recortar, tenga que frenar o pausar los recortes de tasas que ha venido haciendo un poco antes de lo previsto. Entonces, un poco pensando en qué puede pasar producto de estas políticas que ven ahorita en pantalla. Si ustedes recuerdan, haciendo un poco memoria hacia 2017, en el primer mandato de Trump, se implementó una legislación para recortar impuestos a individuos y empresas. Estos recortes de impuestos vencen ahora en 2025, pero Trump quiere extenderlos. Entonces, digamos, para el consumidor son buenas noticias, ¿no? Y para las empresas también, lo cual es ahí un signo positivo para las compañías y para el consumidor, pero, digamos, digamos, si tuviéramos un semáforo, es un amarillo para la inflación. Lo cual nos puede llevar a tal vez ver tasas altas por más tiempo o a que caigan con una velocidad más pausada a lo que habíamos previsto originalmente. Entonces, aquí la cosa el día de hoy es saber qué hacer en nuestros portafolios ante todo esto, ¿no? Si ya tienen
un poco de bonos de más largo plazo, y por largo plazo me refiero más de 4 años, más de 5 años, más de 6 años y todo lo que siga después de esos periodos, nada más tener un poco de cautela, dado que las tasas, como les dije, podrían variar producto de este nerviosismo alrededor del déficit de Estados Unidos. A nosotros nos gusta mucho no estar en el corto plazo, pero tener una madurez de los instrumentos de deuda cercana a 2 3 años. Creemos que es un buen punto de la curva. Em, entonces, nada más tengan cuidado con el efecto que puede causar esto en el precio de los bonos. Y también, no se queden en efectivo. Ahorita vamos a platicar de por qué no, pero finalmente hay que ser cautos con el tema de madurez y de plazos en los portafolios de deuda. Em, Continuando aquí hacia adelante, la gran pregunta es si Trump usará los aranceles como herramienta de negociación, ¿no? O, si es puramente una amenaza o si realmente los va a implementar. Y hay varias posibilidades. Tal vez solamente pone aranceles a las importaciones provenientes de China, que como pueden ver en este gráfico del lado izquierdo, Estados Unidos ya ha disminuido mucho su nivel de importaciones provenientes de China, ¿no? Actualmente representan cerca del 15%, pero llegaron a ser más del 20%, pero todavía depende en buena medida de China. Entonces, si solamente le pone aranceles a estas importaciones, va a haber un efecto inflacionario definitivamente para el consumidor en Estados Unidos, al cual se le van a encarecer ciertos productos. Y esto va a hacer que se reacelere la tendencia de nearshoring, que ya veníamos observando, o sea, no es una cosa que se dio solamente ahora que Trump entró, ya venía siendo una tendencia post pandemia, ¿no? Y para aquellos que no hayan escuchado el término, recuerden que simplemente es diversificar la producción proveniente de China a otros países. Entonces, lo que vemos que es una continuación de nearshoring. Simplemente todavía no sabemos en qué dimensión. Y tal vez solamente aplique a China o tal vez sí haga efectivo y aplique un arancel a todas las importaciones provenientes de otros países, lo cual sí podría generar a nivel global un efecto inflacionario, ya no nada más en la economía estadounidense, sino en la economía global. Aquí hay un gráfico al que me gustaría especialmente llamar su atención por lo que comentábamos hace un rato. Del lado izquierdo, en la gráfica inferior, vemos que dice Employment Growth by Nativity, o sea, de dónde nacen los empleados de Estados Unidos, en dónde nacen. Y vemos que las barritas azules son aquellos que no nacen en Estados Unidos y las barritas negras son los que nacieron en Estados Unidos. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un incremento de aquellos empleados en Estados Unidos que no han nacido en Estados Unidos. Entonces, un poco lo que platicábamos hace un rato. Si nosotros recortamos o cerramos la válvula para que dejen de pasar los migrantes o reducimos el nivel de migrantes, el nivel de oferta de mano de obra en dicho país, pues la misma se va a encarecer. Toda vez también que aquellos, digamos, nativos americanos que trabajan en Estados Unidos cobran normalmente más y es una mano de obra más cara que aquella de los migrantes. Entonces, esta es una medida que pues, definitivamente podría llegar a ser inflacionaria. También aquí esta estadística me gusta mucho, ¿no? De los pagos, el salario semanal que perciben los nacidos fuera de Estados Unidos contra los nacidos en Estados Unidos. Entonces vemos aquí también cómo hay una brecha significativa, lo cual también nos puede hablar de un incremento de precios si es que se da esto que hablábamos de políticas de menor migración. Y después, ¿cómo impacta todo eso a la economía? O sea, ¿cuál es el impacto de todo lo que vamos de platicar en la economía? Lo que decíamos al inicio, ¿no? Una menor tasa de desempleo, que es esta línea gris que ven aquí del lado izquierdo, en donde al haber menor demanda de empleo, porque hay menos migrantes demandando empleo, la tasa de desempleo cae.
lo cual no suena mal, ¿no? Sin embargo, si nos pasamos al gráfico del lado derecho, la inflación había dejado de ser un problema, ¿no? Incluso después de ser todo un tema de conversación durante buena parte de 23, inicios de 24, dejó de ser un problema y podríamos volver a ver a la inflación como uno de los puntos centrales de discusión durante 2025. Nosotros esperamos que en algún punto de 2025 la inflación toque el 2% y nuestra expectativa de cierre de año de 2025 está un poco más pegada al 3%, pero digamos, reconocemos que hay riesgos que podrían presionar la inflación a la alza, ¿no? Por todo lo que mencioné hace unos instantes. Y entonces aquí este gráfico creo que es muy ilustrativo, ¿no? Muy colorido y a lo que nos ayuda es a ver cómo está compuesta la inflación el día de hoy, ¿no? Porque les continúo hablando más y más de inflación y la pregunta natural sería, ¿y hay algo que pueda contrarrestarla? O sea, ¿hay algo que no vaya a subir de precio? Y la respuesta es sí, definitivamente vemos distintos efectos que pueden contrarrestar el incremento en precios. Por ejemplo, las viviendas, ¿no? Creemos que va a ser un detractor al nivel de precios. El precio de los seguros de autos tampoco creemos que vaya a ser una fuente de presión. Los precios de la energía, ¿no? Derivado de una mayor producción, va a haber más oferta de energía, entonces esperamos que sea algo que no presione a los precios durante 2025. Em, pero bueno, creo que siempre es como muy ilustrativo tener claro cuando se habla de inflación, en dónde están justamente los puntos de presión y cuáles pueden ser aquellos que contribuyan a la baja y cuáles pueden ser aquellos que definitivamente puedan contribuir a la alza, como ya le hemos platicado en estos minutos. Pasando aquí al siguiente slide, y es algo que les decía al inicio del webinar, ¿no? Es importante no perder el foco de los elementos macroeconómicos, de los elementos de más largo plazo. Em, Como pueden ver aquí del lado derecho, prácticamente el consumidor estadounidense es responsable por el 70% del crecimiento de la economía estadounidense. ¿Y esto qué nos lleva a pensar? Que si el consumidor está sano, la economía va a continuar creciendo bastante bien, ¿no? Y al momento vemos un consumidor muy sano. Al momento vemos una economía que este año va a crecer 2.7%, que esperamos que el próximo año crezca cerca de 2%. Y que además es un consumidor que no está endeudado, es un consumidor que de cada 100 pesos que recibe, bueno, $100 que recibe en su bolso, solamente ocupa 9 para pagar deuda. Entonces, no tiene problemas de endeudamiento este consumidor, es un consumidor sano y es lo que nos lleva a tener una tesis central, un escenario base para 2025 de un aterrizaje suave. Y este aterrizaje suave hace referencia a una especie de avión que va aterrizando. Asimismo, creemos que va a ser la trayectoria de una paulatina baja en el nivel de crecimiento de la economía de Estados Unidos. Entonces, no estamos esperando una recesión para el próximo año, ese es un primer punto, sino un crecimiento positivo de la economía, un poco menos bueno que el de este año, 2.5 este año, 2.7 este año, 2% el siguiente, entonces una desaceleración paulatina, como decíamos, un aterrizaje suave. Y pasando aquí a la siguiente lámina, porque muchos seguramente han escuchado hablar en las noticias de la Reserva Federal o la Fed, como muchos le llaman. Lo que nosotros esperamos que suceda es que de aquí a que cierre el año, la Reserva Federal recorte otros 25 puntos básicos, que eso lo pueden pensar como 0.25% y que durante 2025 recorte cerca de otros 0.75. Entonces, ¿qué pasa, no? Si viajamos al futuro y nos vamos a diciembre de 2025, lo que veríamos es que las tasas estarían un 1%, las tasas de corto plazo, las que controla la Reserva Federal, estarían un 1% por debajo del nivel actual, que es una de las razones por las cuales les decía
que no es recomendable estar únicamente en efectivo, porque esas tasas, las de corto plazo, vienen para abajo, ¿no? Probablemente de manera un poco más lenta, probablemente de manera un poco más pausada, pero vienen hacia abajo. Entonces, nuestra recomendación ante unas tasas más abajo, unas tasas que les van a pagar menos, es que intenten tomar un poco de plazo con cautela, 2, 3 años. Em, y lo que esperamos que suceda es que, digamos, la tasa de la Reserva Federal siga esta trayectoria de la línea punteada verde que ven aquí en pantalla. Pasando aquí al siguiente slide, este slide me gusta muchísimo, ¿no? Esta lámina me gusta muchísimo porque lo que vemos aquí es cuáles son las valuaciones de la deuda a nivel global, de la deuda también aquí en Estados Unidos. Los diamantes de color azul representan lo que, si ustedes compran estos instrumentos hoy, lo que les va a pagar hasta el momento de su vencimiento cada año, que le llamamos yield to maturity o yield to worst, ¿no? Pero lo importante, más allá de cómo le llamemos, es que si ustedes entran a esta tasa, a la tasa que dice el diamante azul, es lo que pueden esperar recibiendo en los siguientes años mientras dure la madurez de ese instrumento. Y es una oportunidad que no se había visto en 10 años. Lo que ustedes ven en la línea morada es el promedio de los últimos 10 años. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, a los bonos de compañías americanas de grado de inversión, o sea, compañías americanas de muy buena calidad, que dice Corps Investment Grade aquí del lado izquierdo. Estas están pagando actualmente cerca de un 5.2%, pero hace 10 años, bueno, más bien el promedio de los últimos 10 años es de 3.4%. Entonces, es una oportunidad que no se había visto en 10 años, este nivel de rendimiento que les ofrece el entrar en compañías de alta calidad de Estados Unidos. Entonces, es una de las razones adicionales que a mí me gusta señalar para no quedarse en la parte corta de siempre en cash, siempre en corto plazo, porque la volatilidad y porque la incertidumbre. O sea, creo que esta gráfica ilustra de manera súper, súper, súper clara el por qué es importante el estar diversificando y tomar esta oportunidad de estos últimos 10 años, ¿no? Una oportunidad, digamos, generacional aquí de tomar a lo que a nosotros nos gusta mucho aquí es la deuda corporativa, estas empresas de alta calidad que les decía, que están aquí ofreciendo un 5.2% en dólares. También nos gustan mucho las empresas de alto rendimiento o de high yield, que seguramente han escuchado de ellas, que son corporativos, igualmente americanos, pero con un poco de menos calidad, pero que actualmente tienen finanzas muy buenas y con posiblemente menos impuestos en el futuro y tasas más bajas, pues les va a ir bien. Entonces, les están pagando casi un 7.3%. Entonces, creo que ante tasas que en los bonos del tesoro van a bajar y ante una oportunidad que no se había visto en los últimos 10 años, tiene todo el sentido buscar diversificarse más allá de el cash, ¿no? Más allá de la renta fija o la deuda de muy, muy corto plazo. Y ahorita vamos a platicar de que también hay oportunidades en el mercado accionario. Em, pero primero quería terminar de redondear esta idea de la deuda, de la renta fija. Y también esta gráfica es muy buena porque si ustedes la aprenden a leer, van a darse cuenta de que realmente la oportunidad en deuda está muy clara, ¿no? Aquí lo que me gusta señalar es que el riesgo es asimétrico, digamos, de manera muy intuitiva. Cuando las tasas suben, al precio de los bonos les va mal, ¿no? O al precio de los instrumentos de deuda les va mal. Y cuando las tasas bajan, al precio de la deuda o de los instrumentos de deuda les va bien. Hay una relación inversa entre tasa y precio. Pero, ¿qué pasa? Digamos, hay un sesgo en favor al inversionista actualmente, en donde si las tasas incrementan un 1%, la afectación
no es tan grande. La afectación de un aumento en las tasas de un 1% es son las barras grises. Mientras que si las tasas bajan en un 1%, las ganancias potenciales son súper atractivas. Entonces, es el mejor de los mundos. Un mercado así de asimétrico en deuda es, digamos, un mercado muy atractivo desde el punto de vista de un inversionista, ¿no? Y a veces, con todo el ruido mediático y si la Fed sube, baja, como que no nos detenemos a pensar en esto. Entonces, también la invitación es como tomar una bocanada de aire, respirar, ¿no? Y pensar en cómo está la configuración actualmente del mercado de deuda. Entonces, está asimétrico y esta asimetría le beneficia al inversionista final como ustedes. Después, pasando al mercado accionario, ya hablamos de que hay una oportunidad también atractiva en acciones y hay cosas que ya existían y que ya veíamos desde antes de las elecciones que iban a beneficiar al mercado accionario, como el aterrizaje suave que les platicaba, como los recortes de la Reserva Federal, ¿no? Cuando la Reserva Federal baja sus tasas, las compañías pueden pedir prestado a menor tasa y financiar sus proyectos. Pueden endeudarse a menor tasa y eso beneficia finalmente a las utilidades. Asimismo, el mayor uso y las eficiencias que va a traer la inteligencia artificial y todas sus aplicaciones dentro de estas compañías, lo mismo que un crecimiento positivo en las utilidades de estas empresas. Entonces, eso es lo que ya estaba pre-Trump, ¿no? ¿Qué se añade a este mix de vientos a favor para el mercado accionario? Se añaden posibles recortes de impuestos, ¿no? Lo cual también, si somos una compañía y sacamos las utilidades al final del renglón, lo que vemos es que menos impuestos se traduce en mayores utilidades. También para los bancos y para las compañías del sector de energía, eh, se anticipa que haya una regulación más laxa, ¿no? Porque Trump, digamos, de manera discursiva, ha dicho que va a apoyarlas y que es muy positivo y está muy positivo respecto de estos segmentos y le gusta mucho la desregulación. Entonces, creemos que no todo se ha descontado ahí, así que vemos oportunidades en bancos y en energía. Y aquí en la siguiente página me gusta mucho porque digamos, es un mito común sobre las elecciones y el por qué no tenemos que dejarnos guiar nada más por el discurso. Em, si ustedes recuerdan, durante el primer mandato de Trump estaba muy favorable en energías tradicionales o energías sucias, como les quieran llamar, y estaba poco favorable o poco constructivo en energías limpias. ¿Qué vimos durante su mandato? Las energías limpias tuvieron un rendimiento de 275% durante el primer mandato de Trump, mientras que las energías sucias o tradicionales perdieron un 40% de rendimiento. Después, vamos al mandato de Biden. ¿Qué pasó ahí? Biden era lo contrario, ¿no? Él decía, yo voy a apoyar las energías limpias, vamos a reducir el nivel de energía sucia o de energía tradicional. Y lo contrario sucedió en términos de rendimientos. Las energías limpias perdieron o se ajustaron un 61% durante su mandato, mientras que las energías tradicionales ganaron 118%. Entonces, esta es una invitación adicional, ¿no? A que no se dejen guiar por este ruido mediático que tanto nos distrae de lo que realmente importa en los portafolios. Y entonces, digamos, la pregunta es, bueno, está bien, ¿te gusta Estados Unidos, Brenda? Pero ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta en JP Morgan Asset Management? Y bueno, nos sigue gustando mucho Estados Unidos, como les dije. Sin embargo, hay que tener como las antenitas muy prendidas porque definitivamente hay incertidumbre. Si lo vemos por el lado de factores, nos gusta mucho las compañías que exhiben características de alta calidad. ¿Qué es calidad? Em, son compañías, ¿no? Que son buenas generadoras de efectivo, que tienen negocios resilientes, globales, bien diversificados, con capacidad probada de haber generado utilidades y todavía con prospectos de continuar generándolos hacia adelante, además de bajos índices de apalancamiento. Y tal vez suena a mucho trabajo, ¿no? O sea, como un inversionista solo tener que hacer ese análisis
Y un poco aquí el mensaje es, no lo tienen que hacer ustedes. Hay algunos instrumentos como ETFs que ya tienen este sesgo o estos filtros de calidad. No quiero hacer aquí mucho comercial, pero nosotros tenemos uno que pueden encontrar dentro del arsenal de productos disponibles dentro de Bursanet, pero también vemos oportunidad en el manejo activo. ¿No? Y digamos, aquí también contarles que hay estrategias activas igualmente en el arsenal de Bursanet. Hay muchos fondos, por ejemplo, que nosotros asesoramos a nivel local, en fondos locales a las que ustedes pueden acceder y no tienen que hacer ese trabajo de filtrar a las otras 497 compañías del S&P que no están tan caras y acceder a ellas, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco, la invitación y la idea de cómo abordar, Estados Unidos. Si me preguntan más de, a ver, Brenda, háblame un poco de sectores, ¿qué te gusta en términos de sectores o qué les gusta en JP Morgan Asset Management? Nos gusta energía, como ya se los había adelantado hace unos instantes, por menor regulación. Nos gustan las financieras, específicamente bancos, también por menor regulación potencial bajo el mandato de Trump. Nos gustan las industriales por un énfasis en la producción doméstica. Si Estados Unidos deja de importar desde China o desde donde deje de importar o pone un arancel, pues en algún lado tiene que producirse todo aquello para sustituir ese nivel de demanda. Y entonces estamos muy positivos en justamente industriales, dada esta producción que va a tener que acelerarse de manera local para sustituir a las importaciones que ya no vengan de estos otros países en los que se decide en su momento implementar tarifas. También servicios públicos. ¿Y servicios públicos por qué? Por la demanda de más energía relacionada a todo el tema de inteligencia artificial. Hay un dato que me gusta muchísimo contar y que es, si yo tuviera en este momento una varita mágica y todas las búsquedas de Google las pudiese cambiar así a ChatGPT con el movimiento de mi varita hoy, en este momento, la demanda por energía incrementaría 10 veces automáticamente, así en el momento en que yo agito mi varita, ¿no? Entonces, una de las razones por las que nos gusta mucho el tema de servicios públicos, ¿no? Finalmente, ahí se refleja todo el costo de oferta y demanda de energía. Pasando un poco más aquí a esta página en temas de la concentración que muchas veces escuchan, ¿no? En donde las 10 compañías más grandes del S&P 500 están valuadas casi a 30 veces precio-utilidad. Y una buena forma de poner en contexto estos, digamos, este múltiplo, que a veces así como no nos quiere decir nada por sí solo, si ustedes lo piensan, si ustedes invierten en las compañías más grandes del índice, en las 10 más grandes, tardarían prácticamente 29.8 años en recuperar su inversión, que es mucho, ¿no? Mientras que si invierten en las compañías que están valuadas a 18 veces precio-utilidad, tardarían 18 años en recuperar su inversión. Es un poco una forma en la cual pueden pensar en este múltiplo, como para que les sea un poco más aterrizable al mundo real, ¿no? Pero más allá de eso y de cómo pensar en el múltiplo, hay compañías que están claramente más caras, que son las 10 más grandes, y compañías más baratas, que son las otras 490 acciones. Pero, o sea, son 490 que no están así de caras, ¿no? De ahí que les decía que hay una oportunidad de abordar el mercado americano en una infinidad de formas, a través de fondos mutuos activos, a través de ETFs pasivos con filtros de calidad, a través de un sesgo sectorial. O sea, las posibilidades son muchísimas. Pregúntenle a Yael cuántos ETFs tiene ahí disponibles en Bursanet y todas esas son una forma distinta de filtrar el mercado americano y el mercado internacional, ¿no? Entonces, es un poco el mensaje que quería transmitirles en esta hoja. Y en la siguiente, esta me gusta, que todas me gustan mucho, pero en esta siguiente hoja, lo que vemos del lado izquierdo es ¿cuál es nuestra tesis y por qué nos sigue gustando el mercado americano? Una, porque las compañías más grandes, pese a todo, exhiben unas características de alta calidad. Pero más allá de eso, vemos que el resto del mercado, que no son estas magníficas 7 como les han puesto, ¿no?
están alcanzando a estas otras compañías, lentamente, pero las están alcanzando. Si ustedes ven aquí en este cuadrito en la parte de arriba, lo que nos quiere decir es, a finales de 2023, la contribución en el retorno total del índice del S&P de estas Magnificent 7 era de 63%. O sea, el retorno, el rendimiento de esas Magníficas 7 representaba el 63% de todo lo que pagó el índice. ¿Qué ha pasado? A la fecha, bueno, al 31 de octubre, que fue la última actualización, representan únicamente 48%, ¿no? Es decir, el resto de las compañías que no son estas Magníficas 7 ha venido ganando terreno y ha contribuido más al rendimiento del índice. Entonces, ¿y esto cómo lo explicamos? Sí, ¿cómo nos lo imaginamos, no? Del lado derecho vemos esta gráfica de crecimiento de utilidades y pueden ver en verde el crecimiento de utilidades de las Magníficas 7 y luego en azul el crecimiento en utilidades de estas otras 493 compañías. Y vemos cómo el crecimiento de las utilidades de estas otras compañías se está incrementando, ¿no? Mientras que el de estas Magníficas 7 se ha ido estabilizando. Entonces, digamos, esto es nada más como darles un argumento más y una ilustración más de por qué creemos que hay valor en el resto del mercado y no nada más en estas 7 compañías de las que tanto se habla en los medios de comunicación. Y luego, en esta página, ya casi para ir cerrando esta primera parte del webinar y tomarme unos minutos nada más para la otra, vemos que hay una gran verdad, ¿no? O sea, que definitivamente Estados Unidos, si lo comparamos con sus primos del resto del mundo, se ve caro, definitivamente, ¿no? Pero pese a esta incertidumbre a nivel global, vale la pena, más bien por la incertidumbre que hay a nivel global, vale la pena no poner, como se dice luego, todos los huevos en una sola canasta, sino diversificar, ¿no? Diversificar en otras regiones con buenas historias estructurales de largo plazo. Definitivamente estamos cautelosos en China porque está, digamos, en el ojo del huracán de todas las políticas que puede implementar en cuanto a tarifas, aranceles, Trump. Y en Europa también, porque vemos un crecimiento débil y justamente también amenazas arancelarias, dependen mucho del consumo chino. Pero nos sigue gustando pese a eso, por ejemplo, en Europa hay compañías de muy buena calidad, hay compañías con negocios globales, diversificados, entonces ahí es también un mercado en el cual pensar en sí tener una estrategia activa y no nada más tener el índice, por ejemplo. Y por ejemplo, para los inversionistas mexicanos, nuestra expectativa de largo plazo, nada más para que se den una idea, es que el peso se continúe devaluando. Nuestra proyección para los próximos 10 a 15 años está cerca de 28 pesos por dólar, lo cual equivale a una depreciación de poco más de 2.5% cada año, que es, digamos, un rendimiento adicional para aquel inversionista que tiene su portafolio en México y lo tiene en pesos, ¿no? Pero bueno, más allá de la divisa y de lo que no nos gusta, que ya les dije, no nos gusta tanto que es China y Europa, ¿qué nos gusta? Nos gusta Japón, definitivamente, y aparte Japón, o sea, la evaluación de Japón, si lo que quieren es un mercado más barato, está a 14 veces. Nos gusta mucho también la India, que está un poco más caro, pero vemos ahí que hay tasas a la baja, que hay un fuerte segmento exportador en la India, lo cual también va a apoyar a mayores utilidades. Y si bien algo caro en el corto plazo, en el largo plazo, digamos, el crecimiento que vemos en India potencial nos sigue gustando mucho. Y es uno de los mayores beneficiarios de esta tesis de nearshoring, que a veces por estar en México tendemos a pensar que solo México es beneficiario de nearshoring o puede capturar nearshoring, pero la verdad es que toda la periferia de China está siendo súper beneficiario de esta tendencia de nearshoring y uno de las economías que más nos gusta para capturar esto es India. Lo mismo que Taiwán, por ejemplo, o mercados emergentes, en general ex-China, que ustedes pueden encontrar también en Bursanet muchos ETFs que les den exposición a mercados emergentes y pueden elegir, digamos,
quitar China, ¿no? De su portafolio. Y nos gusta mucho también Corea, otro gran beneficiario del nearshoring. Entonces, digamos, el mensaje no es no invertir en Estados Unidos porque esté caro y invertir en el resto del mundo, definitivamente no, pero hay muchas tesis que se están desarrollando fuera fuera de Estados Unidos, como energías renovables en Europa, bienes de lujo en Europa, Asia y todo el crecimiento tecnológico y los beneficios del nearshoring. Todas las compañías enormes en Estados Unidos que tienen la capacidad de invertir billions and billions en, digamos, investigación y desarrollo y crear justamente cosas nuevas. Entonces, em, yo sé que a veces puede causar un poco de nerviosismo, ¿no? Por valuaciones, por todo el ruido mediático, pero genuinamente creemos que todavía hay mucho valor en el mercado accionario, tanto en Estados Unidos como en otras regiones. Y no quiero dejar de enseñarles aquí un gráfico que me gusta mucho de estos principios de largo plazo que quería platicar con ustedes y nos va a dar tiempo nada más de ver dos porque me extendí un poco, pero los pueden bajar también de nuestra página. Y lo que quiero enseñarles es una idea para que se lleven en el largo plazo cuando tengan ahí nervios de si comprar ahora o si comprar después. Es nuestro quinto principio de largo plazo, que es la volatilidad está siempre presente, no dejen que les agobie. ¿Y eso en qué se traduce? Esta le llamamos la gráfica de la varicela. Y si aprenden a leerla, así está increíble, ¿no? Lo que vemos es, en los puntitos rojos, son el ajuste máximo que tuvo el mercado accionario medido por el S&P 500 en cualquiera de estos años. Mientras que la barra negra es finalmente cuánto terminó pagando ese año el índice. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, aquí, no sé, el año que les guste, 34% en 2020, ¿no? Que en el punto más álgido de la pandemia, todo el mundo estaba así en pánico, el ajuste más grande que había tenido el mercado era -20, nadie quería comprar probablemente ahí y los prospectos para cierre de año eran terribles. ¿Y qué fue lo que pasó? Que con la vacuna se dio la vuelta y al cierre del año, el rendimiento en ese año fue de 16%, ¿no? O tomen cualquier otro año, bueno, salvo 2008, ¿verdad? Pero en cualquier otro año, mi punto aquí, lo que les quiero transmitir es, en el 75% de estos casos, o sea, en estos últimos 44 años que corrimos en este gráfico, pese a todos las altas y bajas y los ajustes que luego dan miedo en el mercado tiende a cerrar en territorio positivo. Entonces, yo sé que no es sencillo, ¿no? Incluso a mí me pasa en mi portafolio, en donde yo también soy mi propia asesora. Entonces, es cuestión de no dejar que la volatilidad o el rendimiento del corto plazo nos asuste, porque no estamos aquí para invertir en 3 meses, no estamos aquí para tener un portafolio de inversión de 2 años, estamos aquí para tener un portafolio de inversión que nos sirva para la pensión, para la vejez, y probablemente muchos de esta sesión, si tienen mi edad o más, vayan a vivir más de lo que posiblemente esperan que van a vivir. Entonces, no se dejen asustar por la volatilidad. Recuerden que en el 75% de los casos, el mercado termina en terreno positivo. Y otra, ya la última que les voy a enseñar es diversifíquense, diversifiquen su portafolio, tengan renta fija, tengan acciones grandotas, acciones de mediana capitalización, acciones de pequeña capitalización, tengan un poco de efectivo, tengan algo este, de instrumentos de high yield o de alto rendimiento, tengan corporativos de investment grade. ¿Por qué? Porque es imposible que ustedes le atinen a cuál va a ser el instrumento que más gane ese año, ¿no? Alguien que voltea a ver 2016 aquí en pantalla dice, no, ya, yo voy a por siempre invertir en acciones de pequeña capitalización o small caps, ¿no? Porque el año pasado pagaron 21.3%. Y hay años en los que si esa es su estrategia va a terminar perdiendo un 20% en el portafolio, como pasó en 2022. Pero ¿qué pasa si en vez de como manejar el portafolio de esa forma, hacemos un portafolio bien diversificado? Pues probablemente su trayectoria se parezca más a estos
cuadritos blancos, que es una cartera bien diversificada, ¿no? En donde no nada más vemos que hay un rendimiento más estable, sino que también vemos que hay una volatilidad menor. Nada más para que se den una idea. O sea, el S&P en promedio tiene una volatilidad de 16 o por arriba de 16. Si ustedes diversifican su cartera y le incluyen un poquito de renta fija, que veíamos que ahorita está en niveles súper atractivos, pueden disminuir esa volatilidad a 11.5%, lo que los deje respirar un poco más tranquilos en la noche, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje. Y el último mensaje es que no volteen a ver sus carteras en un periodo de un año. Aquí nada más para ponerles este ejemplo súper rápido y ya termino ya él. Es, si ustedes deciden, yo me voy a ser inversionista de renta variable el primero de enero de 2025 y voy a vender toda mi cartera el 31 de diciembre de 2025, hay una probabilidad igualita de que ganen o 52% ese año o pierdan 37% ese año, ¿no? ¿Qué pasa si ese mismo inversionista dice, bueno, le voy a dar chance a 5 años? Bueno, se ve mejor. Puede que en esos 5 años gane 29% y solamente hay una probabilidad pequeña, bueno, de que pierda 2%. ¿Y qué pasa si nos volvemos inversionistas más educados y tenemos un portafolio diversificado? Pues entonces somos esta barra gris que dice 21%, ¿no? 5 años. 5 años no es tanto, creo que es un horizonte de tiempo muy razonable para un portafolio que en teoría debería ser de mucho más largo plazo. Evalúenlo en 5 años, no se estresen por los movimientos de un año, porque ya vieron cómo les va de más 52 o menos 37. Pero si ustedes tienen un portafolio diversificado, 60-40 en este ejemplo, en 5 años la probabilidad de que tengan un rendimiento negativo es prácticamente nula. O van a haber ganado 20% o su rendimiento así, si les fue pésimo en esos 5 años, es de 1%, pero son rendimientos positivos. Entonces, no se presionen, no sean cortoplacistas y piensen más en un patrimonio que están construyendo, no para mañana, no para el final de 2025, sino para su vejez, sino para, no sé, quien tenga hijos, pagar las colegiaturas de los niños, quien quiera pagar su boda en 5 años. Entonces, bueno, esa es un poco la invitación que les hacemos. Yo voy a parar mi ponencia aquí, Yael, porque seguramente hay preguntas. Entonces, pues nada, adelante, Sí, feliz ya, de responderlas. ya hay, ya hay muchísimas. Y la verdad es que muchísimas gracias por todos estos insights, Brenda, porque justo creo que muchas veces, como lo dices tú, de que tú mismo, inclusive sabiendo esto para tu portafolio, también te expresas con alguna utilidad. Entonces, pues, justo ver estas métricas y habiendo comprobado con números y con estadística de cómo en largo plazo te puede pagar muy bien, pues es muy bueno, yo creo que para todos. Inclusive me recordaste, hoy en la mañana estaba escribiendo por ahí una idea de inversión para nuestro blog, que próximamente lo van a ver ahí disponible también en sus mails. Estaba sacando una estadística muy simple, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si invertías, por ejemplo, 1,000 pesos en Amazon desde que salió el IPO el 15 de mayo del 1997? O sea, esos 1,000 pesos, si los hubieras dejado hasta el día de hoy, en la mañana, hubieras tenido 7 millones de pesos, aproximadamente. Entonces, sí, justo una vez más se comprueba cómo el largo plazo, pues te puede pagar muy bien en las inversiones. Brenda, si quieres, para empezar con las preguntas y respuestas, quería preguntarte, ahorita con todas estas ideas que nos estás comentando, de te gusta a JP Morgan le gustan los bancos, las energías industriales, servicios públicos, ¿tienes tú en mente ahorita algunos ETFs que nos puedan ayudar a tener exposición en estos sectores? ¿Unos ETFs de JP Morgan o algún fondo de inversión? Sí, definitivamente, Yael. Mira, nosotros no tenemos ETF sectoriales. Siendo muy honesta, mi competencia tiene ETF sectoriales que no tienen más ciencia que ser, digamos, un track de los sectores. Entonces, búsquenlos, ahí están. Pero al que sí le voy a hacer comercial súper rápido es a nuestro ETF que se llama JQA, JQUA, JQUA, como le decimos nosotros. Y es el ETF que tenemos para exposición a calidad en el mercado americano, ¿no?
También, por ejemplo, para mercados fuera de Estados Unidos, tenemos otro que se llama BBJP o BBJP, que es el mercado japonés, que les comentaba, es una de nuestras más altas convicciones fuera de Estados Unidos. También Actinver tiene ahí un fondo que se llama JPM RVUS o JPM RVUS, que es una estrategia asesorada por nosotros, por JP Morgan Asset Management, activa, que les puede ayudar a tener acceso a todas las compañías que no son el top 10 o el top 7, ¿no? Sino una cartera de nuestra más alta convicción, gestionada por nuestros portafolio managers, apalancando, digamos, como todo el conocimiento de la compañía, pero implementado localmente y que ustedes pueden comprar localmente a través de, por ejemplo, Bursanet. Entonces, digamos, sí, creo que hay muchas posibilidades y en cuanto a ETF sectoriales, que les invitaría a que busquen algunos ahí en el arsenal de Bursanet, que seguramente tienen muchos. Súper bien, Brenda, muchas gracias. Sonia Lee nos pregunta, ¿qué impacto tiene en los índices de Estados Unidos y la renta variable si dan mayor rendimiento por los bonos? Perdóname, qué rendimiento qué? ¿Qué opinan de las perspectivas de que el S&P daría un rendimiento, perdón, me equivoqué de pregunta, ¿qué impacto tiene en los índices de Estados Unidos y la renta variable si dan mayor rendimiento por los bonos? Claro, em, digamos, los bonos tienen unas características de menos riesgo, ¿no? Entonces, una regla de dedo que ustedes se pueden grabar es, y así me lo enseñaron cuando estaba estudiando mi CFA, pueden restar a 120 su edad, ¿no? Y esa es la porción que en teoría deberían tener ustedes en instrumentos de renta variable. Por ejemplo, me voy a quemar aquí, yo tengo 32 años, 120 menos 32, o sea, yo debería tener en teoría 88% de renta variable en mi portafolio y el otro 22% en instrumentos de renta fija que me van a ayudar a bajar la volatilidad, porque normalmente la volatilidad de los instrumentos de renta fija es menor que aquella volatilidad de los instrumentos de renta variable. Entonces, digamos, la misión de los instrumentos de renta fija o de deuda en el portafolio es bajar volatilidad, generar, digamos, rendimientos constantes o distribuciones constantes en el portafolio. Y la misión de la parte de renta variable es generar rendimientos potenciales mucho más altos en el largo plazo. Entonces, digamos, la expectativa, así como en promedio, para los próximos 10 o 15 años que tenemos para las acciones americanas de gran capitalización es de casi 7%, ¿no? En el largo plazo. Puede que haya años en los que el pago sea mucho más alto que 7%, el rendimiento. Puede que haya años en los que tal vez haya un rendimiento negativo, o sea, 5% más bajo del 7%. Pero en promedio, en los próximos 10 a 15 años, esperamos que estas acciones estadounidenses nos paguen 7%. Y por ejemplo, les comparto, de las japonesas, estamos esperando que en términos de dólares nos paguen casi 9% de los próximos 10 a 15 años. Esto no es lineal, no va a ser que cada año te pagan 8,5%, sino en promedio, en esos 10 a 15 años, te pagan más o menos eso. Entonces, sí, definitivamente este rendimiento es mucho más atractivo cuando piensas que digamos, nuestra expectativa para efectivo los próximos 10 a 15 años está cerca del 2,5%, ¿no? Entonces, claramente hay un claro caso para tener también renta variable dentro del portafolio. Muchísimas gracias, Brenda. Bueno, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. A todos los participantes que quedaron con preguntas sin responder, acabo de mandar mi email por cualquier cosa. Si gustan contactarme, yo le puedo hacer llegar a Brenda las preguntas. Brenda, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Me gustaría que regresaras. Creo que ya estamos planeando la siguiente fecha para el siguiente año. Entonces,
justo para todos ustedes que si les gustó este webinar, pues estén al pendientes porque Brenda ya nos está agendando una siguiente fecha en más tardar 2, 3 meses. Entonces, para que nos siga dando todo su conocimiento y todos estos insights del equipo de análisis de JP Morgan. Muchísimas gracias, Brenda, por estar aquí con nosotros. No, feliz, gracias por la invitación y a todos que se conectaron, mil gracias por su tiempo. Fue poquito más de una hora y aquí todos muy participativos, así que genuinamente muchas gracias y como dijo Yael, nos vemos en enero.